Tenemos en los estudios de Radio Visión Manabí al doctor Marcelo Lors Ojos, quien es abogado en libre ejercicio y también ejerció como ministro de la República del Ecuador. Más adelante vamos a tener más detalle de él, pero importante destacar que él está haciendo la solicitud al derecho de la réplica, que de acuerdo a la Ley de Comunicación del Ecuador está contemplado en el artículo número 6 de la propuesta de la ley. Según el artículo, la rectificación es algo obligatorio, especialmente cuando un ciudadano se siente aludido. En este caso, nuestro invitado se sintió afectado por las declaraciones emitidas durante la entrevista del doctor Julio Villacreces, hablando sobre la situación del puerto y de la ciudad de Manta. Escuchemos el extracto de las declaraciones de don Julio Villacreces. En los últimos años, gerentes de autoridad portuaria de Manta, hijos de mantenses, manavitas, que han hecho poco o nada por tomar la posición del actual gerente, un manavita, un ex marino, que al parecer pues tiene esas ganas de que el puerto de Manta se lo respete y sea administrado de una manera correcta, ¿verdad? Ahora, tuvimos, y le sorprende la intervención o la posición del señor Ron como ministro de Transporte, pero recordemos que un anterior ministro, manavita, conocedor de las causas del puerto de Manta, nunca dijo nada al respecto, o al menos nunca se lo vio en una posición firme en defensa del puerto de Manta. ¿Debido a qué, según su óptica, señor Villacreces? No tenga miedo, diga el nombre, Darío Herrera, y otro también, un señor Lord de aquí de Puerto Viejo. Ninguno de los dos ministros de Obras Públicas que han estado en el gobierno de Lazo y el otro en el gobierno de Moreno les interesó. ¿Por qué no les interesó? Solamente Dios lo sabe y la conciencia de ellos. Pero en la práctica, la historia ya los dos fracasaron. Darío Herrera en el Ministerio de Vivienda no hizo ninguna vivienda a favor de los damnificados, que todavía a los 7 años del terremoto hay gente que no tiene vivienda. La vialidad manavita, vean cómo está, totalmente destruido, ni para mantenimiento. Bueno, de esta manera escuchábamos el extracto donde nuestro invitado está haciendo la solicitud del derecho a la réplica, cual lo establece la Ley de Comunicación del Ecuador. Bienvenido, qué gusto que esté con nosotros aquí en los estudios de Radio Visión Manabí 650 AM. Muchas gracias, Tangier, Rodi, Roberto, por ejercer este derecho a la réplica consagrado en nuestra Constitución. Inicio con un respetuoso saludo a la numerosa audiencia de Radio Visión y expreso al señor Villacreces de que él no me conoce a mí, yo sí lo conozco a él. Sé de la familia de dónde viene, sé que es hijo de un respetado galeno, fruto de un hogar muy respetable. Conozco a su hermano Antonio, gran abogado, el doctor Mauro, otro galeno muy prestigioso que me atiende inclusive una dolencia médica, y él no tiene por qué conocerme, pero si es que él no me conoce en persona, peor ha de saber cuál fue mi gestión cuando estuve exactamente un poco menos de 3 meses al frente del Ministerio de Obras Públicas. Y me he tomado la molestia de armar una pequeña carpeta con documentos públicos, oficiales, que revelan su veracidad y se presume su legitimidad. A Rodi le ruego me siga con este documento. Sí, y justamente, gracias, y como ahora la magia de la radio también, aprovechando la tecnología, nos pueden escuchar y nos pueden ver, Ariel, a ver si nos hace el enfoque con la cámara que tengo aquí, justamente el documento que nos trae una carpeta completa, donde estuve brevemente, he tenido pocos minutos revisando, y hay oficios que han sido remitidos pues a diferentes
organismos del Estado, si no me equivoco, así como también a posteriores representantes o quienes han estado o los que han estado en este tiempo que estuvo como ministro en el año 2021, cuando ya estaba por cumplirse el mandato del señor Lenín Moreno y que él fue ministro. Toda esta documentación, tengo entendido, pues ha sido remitida durante el tiempo que fue ministro a las diferentes entidades. Ahora, señor abogado Loor, durante el tiempo que usted fue ministro, quiere decir que estas comunicaciones iban dirigidas a las personas que correspondían en cuanto a sus funciones. ¿Qué podría decir en cuanto al pronunciamiento que hizo el señor Villacreces? Él, si bien es cierto, lo nombra usted, como decimos popularmente en Manabí, de refilón nomás, pero claro, usted como responsable, ¿no?, de haber cumplido durante este corto periodo como ministro de Estado, de una u otra manera tiene también aspectos que refutar, decir, y eso alimenta al conocimiento de nuestros televidentes. ¿Qué nos podría decir en este caso al ser mencionado, insisto, dando su apellido, pero obviamente se refiere a su persona, el señor Villacreces? Él hacía referencia a que el señor Ron es un ministro fuera de la provincia, inclusive le sorprendió la posición que tomó, ¿verdad?, en el último tiempo como ministro. Pero también le sorprendía que ministros manavitas como que habían pasado un poco desapercibido en tema del puerto de Manta. Le escuchamos su posición. Muchas gracias, Rodi. Precisamente, yo vengo, por respeto a esta numerosa audiencia de Radio y Visión, básicamente a explicar cuáles fueron nuestras gestiones que se hicieron. O sea, no soy político, tengo un bajo perfil, no me gusta la exposición, pero solamente a mí me gusta trabajar y servir como lo he venido realizando toda mi vida de servicio público. Y aquí le permito rogarle, Rodi, que me siga con la fecha de este primer documento. Oficio METOP SPTM 21457-OF, que en su encabezado, en su primer encabezado, dice: por medio de la presente se informa que el memorando tal de 15 de abril de 2021, atenti con la fecha, que corresponde a mi periódico, a mi periodo, se solicitó a la Subsecretaría de Delegaciones de los Servicios de Transporte y Obras Públicas el apoyo con el análisis técnico-económico que permita establecer si existe o no un rompimiento de la ecuación económica determinada en el contrato de delegación suscrito entre APM y TPM, ¿verdad? ¿Qué arroja este informe? Que a lo que yo me entero, me comunican que existe esta posibilidad en aras de mantener un debido proceso. Pido yo a la Subsecretaría de Delegaciones y Concesiones, que son expertos en asociaciones públicas y privadas, no son alianzas público-privadas como todo el mundo expresa, son asociaciones público-privadas de acuerdo como la norma lo especifica. Entonces, ¿qué me arroja este informe que yo pido? Porque escucho mucho ruido yo sucediendo en la ejecución de este contrato y me trato de cerciorar si es verdad o no. ¿Y qué determina este informe? Les ruego me sigan también el amable radio escucha. En el análisis realizado se evidencia que el concesionario tiene una rentabilidad mayor a la esperada, siendo esta el 16.4% arriba de la tasa de descuento propuesta del 10%. 1. Se evidencia un incumplimiento de lo ofertado, específicamente en el número de TEUs propuestos, imposibilitando la activación de las siguientes fases debido a que están atadas a esta unidad de medida. La siguiente, la contraprestación para el Estado recibida a través de APM, Autoridad Portuaria de Manta, por concepto de canon fijo y variable, es desproporcionada en relación a los ingresos percibidos por el gestor privado, TPM, por cuanto las unidades de medida utilizadas para el cálculo de la contraprestación difieren. El siguiente punto, TPM es la concesión portuaria que genera menor canon fijo y canon variable a nivel nacional. Recomendación.
En función a lo analizado, se evidencia que de continuar con la situación actual, no se cumpliría con los disparadores de inversiones que se ofertaron por parte del delegatario. En consecuencia, resulta necesario recomendar se busquen los canales para equilibrar la situación actual por la cual atraviesa la entidad delegante APM. Y concluye la Subsecretaría de Puerto, disposición mía, en mi calidad de ministro en ese entonces, se remite el informe con el análisis correspondiente para que sea considerado y se tomen las acciones administrativas y legales correspondientes con la finalidad de equilibrar a favor del Estado la ecuación económica, financiera, contractual y demás observaciones señaladas de carácter económicos, técnicos, legales y constitucionales. De lo actuado se servirá informar a la suscrita copiando a los señores ministros y viceministros. Esto significa que... ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que fue la respuesta que recibió a la gestión que usted hizo. Es decir, sí indagó, pero lo hizo de una manera legal y técnica para basarse en su pronunciamiento. Vea, Rodi, buena pregunta. A mí me llama mucho la atención. Aquí se hablan tantas cosas en la provincia, he escuchado sin número de intervenciones. Yo voy a hablar como lo dice el contrato y con documentos oficiales. Nadie cita el contrato, todo el mundo habla de memoria. Yo traje el contrato, me he dado la fatiga de traer el contrato que se lo voy a dar más adelante. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esta vaina del equilibrio económico financiero? En un contrato de asociación pública-privada tiene que haber una equidad, porque los señores de APM dicen, pero el Estado no está poniendo nada. Es verdad, no es como se dice que no hay sostenibilidad fiscal. Sostenibilidad fiscal aplica cuando usted como Estado hace un aporte. En este caso no hay un aporte. Pero el aporte es el puerto que... Exactamente, excelente. Ese es el aporte que usted está dando. Esa infraestructura tiene un valor. Yo supongo que autoridad portuaria, 700, que son más o menos 800 millones de dólares aproximadamente. Por lo menos va a costar unos 500 millones de dólares. Como mínimo. Entonces, eso es lo que usted valora, usted cuantifica, porque esto es una sociedad. O sea, usted aporta las inversiones, yo pongo la infraestructura. Y esa infraestructura, esto es importantísimo, es un negocio en marcha ya. No es como el aeropuerto, como el aeropuerto de Manta, es un aeropuerto deficitario. Ya estaba produciendo y producía importantes ingresos para autoridad portuaria cuando no era delegada todavía. Perfecto. Entonces, concluyo. Equilibrio económico financiero, tiene que haber una balanza en el negocio entre el dueño de la infraestructura, que es el Estado, que hace ese aporte, y usted, que es el administrador. Eso no existe y la balanza se inclina en favor del gestor privado. Esas vainas no son atípicas, pueden suceder, no es algo ilegal, funciona así. ¿Por qué? Porque esta es una modalidad que se llama Project Finance. ¿Qué es un Project Finance? Es un sistema, un método de financiamiento en que del propio negocio, usted como gestor privado invierte una parte, pero del mismo flujo que va dando el negocio. Que va generando. Que el mismo flujo que va generando, pero usted se compromete con una parte de capital propio, otro financiamiento, a hacer ingentes inversiones que el Estado no está en capacidad de asumir. Yo por eso lo nombro a usted administrador. Pues. Si para, usted que venga a sumarme, para que venga a sumarme. Para que le agregue valor. Si usted era que me diga en su momento de que no va a poder, pero acá lo hago yo como Estado, ¿verdad? Claro. Entonces, ese es un compromiso y una obligación del gestor delegado. Señor abogado Marcelo Lord, pero ¿cómo le hacemos entender al común de los ciudadanos? Acá quizás les entendemos gran parte de lo que usted dice porque viene con un pronunciamiento técnico. Las personas, el que va caminando, el que está comprando ahorita en la tienda, el que va escuchando en su radio, ¿no? En su vehículo, quisiera, es como cuando le dicen, le dan el brebaje ya preparado, listo para consumir. ¿Cómo explicarle? Yo hice esto en favor para que se mejorara la rentabilidad para el Estado, porque ¿qué es lo que vemos y se ha venido pronunciando por parte de los gerentes de autoridad portuaria?
que llega al fin de mes y muchas veces y no hay ni siquiera rubro para poder cumplir con los propios empleados. Quiere decir que ese desbalance, o sea, es ahí cuando entra la pregunta, o cómo explicarle al común del ciudadano, el de a pie, ¿qué se hizo por mejorar aquello? Pero lo que pasa es que esto, para mí, hay un error de proyección. Las cifras propuestas en el modelo del negocio fueron insuficientes para en favor del Estado. Es decir, algo que nació con debilidad. No, lo que pasa es que, como decía, esto es un project finance y se hace en base a proyecciones, en base a una demanda. O sea, usted no puede garantizar una demanda, ni a favor del uno ni a favor del otro. Pero, ¿qué es lo que se aplica en ese momento? Hay una cláusula que le voy a leer posteriormente que determina que cada año usted hace una supervisión anual del desempeño del contrato, ¿ya? Entonces, a mí me llama mucho la atención que nadie, muchas gracias, Cristel, nadie haya dicho nada sobre cómo va evolucionando el desempeño del contrato. Es obligación tanto del administrador del contrato como de firmas auditoras internacionales que tienen que rendir ese informe. ¿Dónde están esos informes? Pero permítame, sí, Rodi, yo, producto de nuestra gestión, que lo pusimos... justamente esa era mi pregunta. Rodi, como ministro, yo fui ministro, yo hice esto durante el corto tiempo que estuve. Yo creo que nos va a faltar tiempo. Entonces, ¿qué producto de esto? Me dicen, efectivamente, ministro, hay un desequilibrio económico-financiero. Esa es la figura propia, la apropiada. ¿Ya? Entonces, nosotros lo llevamos a una mediación. Y el contrato reza que si usted tiene una controversia, usted hace negociaciones directas, no nos pusimos de acuerdo. Mediación, y allá voy. Aquí le ruego vea este documento que dice acta después de ese informe. Ya. Importante sería ubicarlo también en las cámaras. Ya. Sí, justamente para poderlo enfocar, evidenciar sí, después de este informe. Correcto. Nos dice, aquí estamos, ¿no? Exactamente. Correcto, aquí lo vamos a presentar. Acta de imposibilidad de mediación. Y ruego, bueno, si la cámara... No, yo lo proyecto. Hace la magia ahí. Sí, yo lo proyecto, usted lo lee. Lo que está resaltado en la parte media, habla las fechas de estas sesiones, reuniones de mediación, aplicando lo que dice el contrato. ¿Se dieron esas mediaciones? Nos tuvimos esas reuniones. 9, 12, 23, 24 de febrero, 17 y 31 de mayo, que muere mi periodo, ¿verdad? No nos pusimos de acuerdo. ¿Qué dice aquí? Imposibilidad de acuerdo. No es posible que se logre un acuerdo por decisión de las partes. B, se deja a criterio de las partes la posibilidad de iniciar cualquier tipo de acción legal. Desgraciadamente, el gobierno ya, mi gestión fenecía y hábilmente el delegatario dijo, señores, no nos ponemos de acuerdo. Entonces, pero ya quedó iniciado un proceso de mediación. Entonces, hay una cláusula compromisoria que se llama en doctrina jurídica, que es la de controversia. Cuando usted tiene una controversia, usted tiene que activar esa cláusula. A mí me llama la atención que distintas administraciones dicen, hemos llegado a un acuerdo del 90% de la negociación, pero tiene que activar la cláusula de controversia, pues. Claro. Si usted, por ejemplo, mañana me alquila su casa en $1,000 y el contrato dice que el siguiente año lo va a subir de precio, pero mediante una notificación, y no recibe la notificación y le suben a 2,000, ¿usted qué hace? Usted reclama. Reclama. Entonces, esos procesos, que lo voy a ver más adelante, el siguiente documento, Rodi, por favor. Ya que me perdí, pero... Aquí, después del siguiente. Del acta. Correcto. No, para atrás. Ya. Vamos aquí a ir buscando por para mantener el orden, justamente para proyectarlo. Ya. Correcto. Hablando de eso. Correcto, allí. Aquí nos remitimos a este acta de reunión, ¿verdad? Miércoles 15 de junio del 2023. Supuestamente empieza... ¿Junio 2020? Junio 2023. Este año. Empiezan estas reuniones, ¿no? ¿Verdad? Entonces, aplauso. Muy bien. Empiezan a preocuparse por el tema.
se evidencia un desequilibrio económico y financiero y empiezan a tratar el tema del canon variable y canon fijo. Pero le ruego, Rodi, vea al final, la siguiente página. La siguiente página, vamos a pasar a la siguiente página. Ya. Correcto, donde está resaltado, ¿no? Sí. Subsiguientes pasos. Cito textual, no me crea que soy mentiroso. TPM, Agunza revisarán los comentarios de APM y presentará, en el caso, una mejor propuesta. Siguiente punto. Se aclaró que esta es una cuarta reunión exploratoria para el levantamiento de información. Por lo tanto, no corresponde a una mesa de negociación o cualquier acto formal que incida en las condiciones actuales del contrato. ¿Quién emite? Ni genera ningún derecho o compromiso de ningún tipo a ninguna de las partes. ¿Quién emite el documento? El documento está suscrito por el gerente de autoridad portuaria y el gerente de TPM. O sea, en Entonces, otras palabras... ¿qué significa esto, Rodi? De que nos reunimos, nos damos Nos la mano, tomamos una tacita de café, pero una tacita de esto agua. aquí es inocuo, carece de eficacia jurídica. Administración pública, usted tiene que hacer lo que está establecido. ¿Perderá tiempo? ¿Cabe? ¿Podría ser? Como dijo el Mahatma Gandhi, amague. Amague, palabra también adaptada a nuestro vocabulario. Son las 8 Si de la usted mañana no con hace- 23 minutos. Usted no hace lo que dice el contrato, no existe, no sirve, no vale, carece de eficacia jurídica. Como Insisto. ex ministro y conocedor del tema, pregunta cerrada. Es un... o bueno, tiene el derecho también a analizar la pregunta que le voy a hacer. Déjeme A llegar. ver, se ha cuestionado este contrato, este convenio, como le podamos llamar, que quizás nació con una pata menos, se creó con alguna intención y ahora le han dejado esta gran problemática a los manabitas, al Estado ecuatoriano, o qué pasó desde su origen de este convenio. Yo reitero, para mí los números no se hicieron bien. Los cálculos. Los cálculos del modelo financiero se hicieron demasiado optimistas. He escuchado que el TPM manifiesta que ellos tenían una proyección por el tema de la refinería. No he visto, no me he leído todo el contrato, para ser franco, es un voluminoso contrato. Sí, cientos de hojas. Sí, cientos de hojas. Pero yo no veo que se haga relación en aquel modelo sobre el tema de la refinería. En otras palabras, como dicen en la ruralidad manabita, contaron los pollitos cuando apenas estos estaban echados y la gallina al momento de nacer, de los 20 huevos nacieron 5. No está mal porque, como le decía, es un project finance. Lo que no está bien es que usted por eso hace una supervisión anual. Entonces, al siguiente ejercicio usted dice, oiga, no me dan los números, usted está teniendo ganancias extraordinarias y yo, Eso. APM, el dueño, Eso le iba a decir. 0.0. Los números no le dan para autoridad dan. portuaria, pero Correcto. mientras tanto para TPM, Correcto. pues, Correcto. Entonces, caviar todos los días. Administraciones posteriores, señor, pregúntele. Vamos al siguiente documento. Ya, ahora ahí, Rodi. señor Lord, lo que llama la atención en caso, sí, estamos aquí, ¿en Sí. cuál hoja? La siguiente. La Si esto fuera un negocio tan malo como intentan decir, entonces, ¿para qué lo concesionaron? ¿O para qué aceptaron esa concesión o delegación? Y los números para TPM señalan que son alrededor de algo más de 100 millones que han facturado hasta el momento y Autoridad Portuaria ha recibido, pero algo ahí como casi como que si se tratara de una propina. Próximo un poco menos de 10 millones. Sí. 10 millones. Sí, eso hay que ser cauto porque hay que diferenciar entre lo que es rentabilidad, lo que es utilidad y lo que son ingresos. Hay que ver, ahí hay una disputa ahí que hay que también ver porque según APM son 39 millones de inversión. De inversión. Y TPM dice que son como 70. Entonces, eso es un tema que no puede haber tanta diferencia. O sea, Estamos hablando de millones de dólares. Alguien está exagerando. No millones de bolívares. Voy a ser generoso con el término, ¿no? Exactamente. O sea, ¿usted qué se equivoca? 2 millones, 3 millones, 5 millones, podemos distanciarnos. No puede haber tanta diferencia. Alguien no está diciendo la verdad. Siguiente documento, Rodi, por favor. Si lo Ya ubica avanzamos más adelante, un sí. poquito más adelante. Vamos justamente. ¿Recuerda porque usted que se decía... Aquí justamente, donde estimada tenemos estas audiencia, imágenes. recuerde... Sí, la siguiente. A la siguiente, pasamos Ya, a la siguiente. ¿recuerda usted que se decía
que esto generó revuelo no solo en Manta, sino en la provincia, que el delegatario, por petición de una anterior autoridad, había hecho una propuesta para operar y administrar el terminal pesquero y cabotaje. ¿Ya? A mí me decía, si es que todavía no renegocian lo anterior, el contrato principal, el existente, ¿cómo se le pretende adicionar el terminal pesquero y cabotaje? ¿Ya? Efectivamente. ¿Se opuso usted o no estaba de acuerdo? Yo estoy en desacuerdo, pues. Primero tengo que renegociar, pues, como determinó la Contraloría. ¿Ya? Claro. Que es de carácter el cumplimiento vinculante, de obligatorio y de cumplimiento inmediato. ¿Ya? Pero vamos más adelante. Ahí está. Sí. ¿Se acuerda que nos dijeron que iba... el delegatario presentó un memorando de entendimiento, un documento básico, preliminar, que no obliga a nada. Genérico. Muy escueto. ¿Cuál es un MOU que le dicen los gringos? ¿Qué es un MOU? Dice, señor, yo quiero operar radiovisión. Ya. ¿Cuánto quiere invertir? ¿Cuál es la modalidad? ¿Ya? ¿En qué tiempo? Todas esas cosas hay que ponerles en blanco y negro. Entonces, ese instrumento jurídico, un memorando de entendimiento, no obliga a nada. Entonces, empezamos a discutir en la provincia sobre este tema, se armó un revuelo. ¿Okay? Entonces, ¿qué le dice aquí? Le ruego me siga, Rodi. Dice, hay una sesión, y esto fue realizado en mayo 2023, ¿no? El Gabinete Sectorial de Desarrollo de Inversiones, presidido por el señor Roberto Sala, el zar de las delegaciones, más conocido como cónsul, porque no sacó una, pues. ¿Ya? En su parte pertinente menciona, durante la sesión, el doctor Francisco Grijalva manifiesta que en el nuevo reglamento se establecen controles sumamente fuertes a las modificaciones de los contratos y solicita a Autoridad Portuaria, APM, verificar que se cumpla con las condiciones del artículo 128. Recomienda además realizar un nuevo proyecto con la ejecución de un nuevo concurso para tener mayor transparencia. Y en relación al dictamen de sostenibilidad y riesgo fiscal, recomienda trabajar de la mano con el MEF. El terminal pesquero y cabotaje no estaba contemplado en el contrato principal. Claro. La normativa señala expresamente que todo lo que no esté contemplado en el contrato, usted tiene que hacer un concurso. Empezar de cero. O sea, concurso público. Sí. Usted tiene que llamar a todo el mundo. Puede participar ellos, pero... Puede participar ellos, exactamente. ¿Ya? Entonces, nos pusieron a debatir en ese momento con un documento básico, preliminar, incipiente, que no obliga a nada, que no contrae compromiso, y aparte le dicen aquí en el Gabinete Sectorial de Inversiones, señor, usted no puede, tiene que hacer concurso. Y en su momento lo advertí yo también. Y después insistió en esto y fue rechazado por el pueblo mantense, que inclusive se unieron expresidente, gerente de autoridad portuaria, donde Correcto. dijeron, no, pues si ya te llevaste la carne, has Correcto. dejado el hueso y ahora te quieres llevar hueso, ¿Qué es lo- pezuña y pellejo. ¿Qué es lo que cabía, Rodi? En ese momento era renegociar, pues primero renegociamos y ok, analicemos lo otro, pero haciéndolo bien como dice la norma. Y hay Porque esto es un negocio de ganar. ganar. El Estado tiene que ganar porque el Estado que pone la infraestructura, pues. Claro. O sea, si a mí me viene un delegatario que me dice que no va a poder cumplir las metas, yo presta acá lo hago yo. Claro. O sea, ¿por qué lo estoy contratando yo? Porque el señor sabe el negocio, porque el señor va a traer ganancias. Se supone. ¿Ya? Porque va a operar, va a mantener y va a transformar esa infraestructura. Y aquí hay un tema importante. Usted ha escuchado y ha sido una lucha, por ejemplo, el Observatorio Ciudadano, que está integrado por prestantes ciudadanos con carácter cívico, coordinado por la señora Jacqueline Venegas de Avellán, integrado por Jorge Palau, Vladimir Zambrano, Marco Velázquez, en fin, ciudadanos apolíticos interesados por los proyectos de la provincia. Y aquí, en esta página, que este es un tema que yo he venido peleando un buen tiempo. Para atrás. Para atrás. Que yo he venido peleando un buen tiempo.
el puerto de Manta hay que agregarle valor, hay que diversificar esa matriz del puerto de Manta. ¿Y cómo se lo hace? Explorando la viabilidad de un puerto de transferencia de aguas profundas. ¿Ya? Esa es la alternativa, porque el puerto como está tiene que complementarse con puertos de transferencia, hacer un hub donde vengan grandes embarcaciones, transfieran la mercadería y se vayan, no entren. Perfecto. ¿Ya? Entonces, eso es un tema vital. Aquí, ¿qué dice? Voy a leer textualmente. El economista Roberto Salas manifiesta que la Secretaría de Inversiones cuenta con aproximadamente $2 millones para financiar estudios de prefactibilidad y factibilidad, mismos que fueron entregados por el BID, y los mismos se encuentran a disposición de cualquiera de las entidades delegantes que los necesite, como por ejemplo el METOD. De aquí pudimos haber sacado, estimado Rodi, esos recursos para financiar esa prefactibilidad, a ver si es viable, si es posible el puerto de transferencia de Manta, que es un tema que lo venimos hablando ya desde hace 30 años, porque me acuerdo el ingeniero Delgado, César Delgado Otero lo viene diciendo hace muchos años. Entonces, aquí estaban los recursos. Pero no 0.0. Perfecto. Son las 8 de la mañana, 33 minutos. Tenemos 2 minutos para nuestro diálogo y queremos que usted en la parte final, si bien es cierto, hemos sido respetuosos en cuanto a su pronunciamiento y también el que hizo el señor Villascreces. Claro, como Manavita también quisiera que todas las cosas se dieran de la mejor manera, que se la haga de forma transparente. Y como usted lo ha dicho, esto es un negocio donde todos debemos y tenemos que ganar, pero lamentablemente la balanza ha sido como las balanzas que anteriormente se tenían los comerciantes. Una balanza era para comprar y otra era para vender. Algo así está sucediendo acá. Correcto. Y la figura, como le decía, apropiada se la denomina un desequilibrio económico-financiero en perjuicio de APM. Aquí le cito también en este documento. Vea, la cláusula 88 del contrato, la siguiente. Ya. ¿Qué dice? Mecanismos de resolución de controversias. Ya. Por medio del presente, las partes aceptan que todo desacuerdo, reclamo, discrepancia o controversia que surja o se relacione con el presente contrato. O sea, ¿qué quiero decir con esto, Rodi? De que este es el camino para hacer la renegociación. La renegociación no se la hace entre amigos, entre panas, no. Hay un camino, hay un procedimiento establecido en el contrato. Hay que activar esta cláusula, como nosotros lo hicimos. Pero al parecer hay la voluntad del Estado ecuatoriano, de los directivos de autoridad portuaria, más sin embargo TPM tiene otra posición, porque acabamos de, inclusive está en proceso de apelación, una determinación, porque se puso una medida cautelar en Guayaquil. El puerto de Manta está acá, toda la operatividad está acá, pero cuando a ellos les conviene un reclamo, van y lo presentan en otra jurisdicción, que tengo entendido que ha habido hasta pronunciamiento de la Corte Constitucional en esto cuando se presenta una apelación o una medida cautelar, que se lo haga en la ciudad donde ocurre el hecho, pero acá como que algo sucede que deja muchas interrogantes con aquello. Eso es parte de nuestro Ecuador ecuatorial, donde lo imposible es posible. O sea, me parece una aberración jurídica eso. Hay resolución de la Corte Constitucional, hay norma expresa que determina el domicilio del demandado. Poder, exacto. Hay una jurisdicción ahí que se parece que se hace tabla rasa, y a mí lo que me preocupa también es el fallo en primera instancia, que el artículo 313 de la Constitución determina taxativamente que el Estado es el que tiene que regular, gestionar, controlar los sectores estratégicos. Porque entonces, con este fallo es algo inverosímil, se está impidiendo, dificultando el control de esos sectores estratégicos, lo cual es inadmisible, impresentable e inaceptable.
En realidad, creo que usted ha tocado temas sensibles, ha expuesto su posición como exministro de Transporte y Obras Públicas, que es a donde está regentado pues el puerto de Manta y los puertos del país. Y bueno, tengo entendido de que todavía se espera, estamos a la espera de lo que resuelva el juez de esta apelación, porque lo que se busca es aquello. Inclusive han indicado los reclamantes que sería bueno que TPM acepte esa renegociación, esa revisión al contrato, donde se mejoren las condiciones para que el Estado ecuatoriano en sí no siga perdiendo dinero, teniendo que inyectar a Autoridad Portuaria de Manta para que puedan pagar los salarios de sus empleados. Es correcto, Rodi, y precisamente en ese sentido, en la última parte... En la hoja 91. Exactamente, reza el contrato, que es un tema que siempre, o algunas personas dicen de que APM debe hacer un plan maestro portuario, de desarrollo portuario, ¿ya? La cláusula 46, voy a citar textualmente, señala, casi la última, ¿no? Sí. Plan maestro. El gestor privado preparará un plan maestro en el periodo pertinente previsto en la cláusula tal del presente contrato para elaborar un documento que en mediano término delinee las directrices estratégicas que el gestor privado ha considerado para efectos de desarrollar la TIAM, el Terminal Internacional de APM. Casi la última, Rodi. Sí, sino que no me aparece el número. No me aparece el número. Está a la inversa. Perdón. Sí, vamos allí para poder proyectar. Para acá, lo último. Al final. Al final, correcto. Entonces ¿qué evidencia? Precisamente la pregunta que me hace Rodi. Con esto de aquí, el gestor privado tiene que elaborar un plan maestro. ¿Qué es un plan maestro? Un plan estratégico en el cual contemple las fortalezas, las debilidades. ¿Qué propone para llevar el puerto? El puerto toda la vida no va a ser lo mismo. Tiene que tener una visión a futuro para ir desarrollando, ir diversificando esa matriz. Manta vive de su puerto. ¿Cumplió usted en los 3 meses que estuvo de ministro? ¿Cree, su conciencia le dice que cumplió con lo que debía hacer y quizás este tiempo fue muy corto como para seguir indagando, profundizando y haber logrado un objetivo? Tengo sentimientos encontrados ahí. Esos 3 meses fueron como 10 años. Porque no me va a decir como el que se casó, que tenía 2 meses de casado y dice, es como que haya pasado. No, a ver, tenían 10 años de casado. Ha sido como que hayan sido 5 minutos nomás. Pero sí, 5 minutos bajo el agua. Pero para mí fue una 3 media meses. Para mí fue una media hora. Pero vea, yo tuve la satisfacción, el privilegio, y como insisto, no soy político, no soy de andar tomándome fotos, yo solamente soy un obrero, soy ejecutor. Tuve el privilegio, por ejemplo, de concluir el hospital de Chone. Nosotros el aeropuerto de Manta lo dejamos al 85%, arriba del 85%. Ya. El posterior ministro, que mi sucesor, cometió la estupidez de regresar al galpón. O sea, usted se raja el lomo, le caen unos recursos, construye la casa y está sin puertas la casa y ¿qué hace? Se regresa a la choza. Había que concluir ahí mismo, el aeropuerto estaba completamente operativo. Dejamos el hospital de Chone, 120 camas, es un hospital de primera línea. Dejé los recursos para el puente de Pichincha, 62 años, el puente de Blasco, ahora todavía no lo terminan. No, todavía no está la puerta aeropuerto, que se atribuyen aquí los logros. En mi administración, con el alcalde Intriago, dejé suscrito el convenio específico, 2,5 millones. O sea, hice en nuestra administración, desde El Carmen, Flavio Alfaro, Chone, Tosagua, La Y de Buenos Aires, 218 kilómetros hasta Cojimíes y Pedernales, un programa que se llama Mantenimiento por Resultados, que usted un año la reconstruye y los siguientes 4 años la mantiene. Usted, el contratista, tiene la obligación. Pero no se cumplió porque la calle está despedazada. Pero que si no le dan mantenimiento, claro, pues, es como todo, como su carro, pues. Usted pensaba que iba a decir como su cara. No. Su carro, usted tiene un carro y no lo lleva al taller una vez al año. ¿Qué le pasa? El carro se le empieza a dañar, pues. Claro. Entonces, yo por protagonismo ni por la foto soy acérrimo enemigo. En todo caso,
sí destaco las cosas cómo sucedieron, cómo son, cómo fueron. Un minuto. ¿Qué le podemos decir como respuesta al breve, al poquito, el mínimo rayón que dio el señor Villacrece sobre el señor Villacrece, como siempre, desinformado, desconoce cuál es la dinámica de este tipo de proceso. Le digo que se entere, que se informe, si gusta lo asesoro, con el fin de que pueda emitir una opinión versada. No tengo nada contra él, insisto, le guardo. Son de la misma ciudad, tengo entendido, ¿no? ¿Perdón? Son de la misma ciudad. Coterráneo mío, la familia, tengo mucho respeto, los hermanos son buenos amigos míos. Entonces, concluyo diciéndole que hay que informarse, hay que investigar, hay que preguntar y no hay que satanizar. Son las 8:42. Sí. Antes de que concluya, todavía le quedan 8 minutos para cumplir con la ley de comunicación, en la cual establece que tiene que ser el mismo tiempo y espacio en esta solicitud de réplica. Aunque el tiempo fue ese, aunque él nomás dijo un señor loor de aquí de Puerto Viejo. Y lo tenemos aquí al señor loor justamente pues dando su punto de vista y como medio responsable, aunque ya ha venido bien preparado, no ha venido con las manos vacías, sino que ha traído la documentación suficiente y que hemos proyectado ustedes televidentes que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales, han podido observar, hemos proyectado algunos de estos oficios, respuestas y la posición del ex ministro de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, como es el señor Jorge Marcelo Loor Sojos, quien pues también ha dado sus puntos de vista y coincide con lo que al día de hoy se sigue discutiendo, que es una negociación que se podría y se debe revisar para que el Estado ecuatoriano no se sienta en desventaja o decir estamos perdiendo plata cuando el puerto es nuestro, es una zona estratégica y debemos de tener un mejor ingreso para que el Estado nos siga invirtiendo y que la ciudad gane, porque esa es otra, señor exministro. Antes, Autoridad Portuaria era la entidad referente que no tan solo tenía que ver con el puerto. Aquí el inicio del alcantarillado, la vía circunvalación, el malecón escénico, fueron recursos que no porque alguien los regaló, sino que fueron generados por lo que producía el puerto de Manta. Eso es una prueba de que es un buen negocio. Es correcto, Rodi. Definitivamente este tipo de procesos denominados asociaciones público-privadas aplican precisamente porque el Estado no tiene recursos para operar, administrar y gestionar esa infraestructura portuaria. Pero no tiene sentido de que esa infraestructura, que tiene un valor comercial, tenga ingresos marginales. Tienen que tener, hay que equiparar esos ingresos del puerto de Manta. Yo recuerdo desde muchacho que APM ha sido un gran dinamizador, ha sido un dínamo de progreso y desarrollo en la ciudad. Y hay que por lo menos mantener esos ingresos que se tenía en antaño. Y un tema que yo creo que considero es importante, Rodi y audiencia, es pensar ya en hacer esos estudios, esa prefactibilidad para el puerto de transferencia de aguas profundas. O sea, yo creo que pero ¿cómo vamos a hacer ese proyecto si tenemos, no podemos decir obstáculo, tenemos esta barrera, tener delegado concesionado el puerto a un socio estratégico que como que no es tan amigable con el Estado ecuatoriano para poder llevar adelante pues resultados más favorables? Pero vea, lo que pasa es que esa es la falta de visión que yo veo en las autoridades provinciales, asambleístas, locales. O sea, hay que diversificar la matriz del mismo Manta. Tenemos ahí el puerto de transferencia, ¿ya? Esa es una alternativa. Vea, por ejemplo, cuando alguien le diga a usted, Rodi, pero ¿qué carga hay en Manta? Pues en Manta no se produce nada, en Manaví no se produce nada. Le pongo un ejemplo. DP World maneja Posora, ¿ya?
le acaba de arranchar 400.000 teus, casi 390.000 teus, Merck. Acaba de arranchar a la Merck de Guayaquil, de Contecón, lo pasa a Pozorja, ¿ya? Pozorja es aproximadamente 1 hora de distancia de Guayaquil, ¿ya? Encarece los costos entre $100 a $400 y aún así se van Merck a Pozorja. ¿Qué quiero decir con esto? Eso se llama, ¿cómo se llama? Gestión, ¿ya? ¿Por qué no puede hacer TPM aquí lo mismo? ¿Ya? Obviamente con las respectivas distancias, ¿no? Entonces, pensar en cuál es la fortaleza que tiene Pozorja, Calado, ¿ya? Nosotros tenemos aquí cerca de Aramijo arriba de 20 metros. Ahí podríamos hacer nuestro puerto de transferencia. Entonces, TPM sí podría con sagacidad, con astucia comercialmente, empezar a captar carga, ¿ya? Por el tema tarifa, qué sé yo. Entonces, Merck es una prueba de que de Guayaquil se van 1 hora más y les toca pagar más a los importadores y exportadores. Y el punto que usted nombra es estratégico, ¿por qué? Porque tenemos la vía Rocafuerte hacia, o Jaramijó Rocafuerte. Esos terrenos son del Estado ecuatoriano que al día de hoy, si no se ponen pila, tarde o temprano se los llevarán, porque vemos que están siendo invadidos de a poquito, y no se les saca provecho como debería ser. Otro tema importante. ¿Usted se acuerda que fue público que el metro de Quito ya se inauguró y que la nueva administración renegoció el contrato? ¿Sabe cuánto consiguió la nueva administración? 9 millones en favor de la alcaldía de Quito. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo acá en Manta? Pero la intención es factible, es viable, pero el que no posible. quiere es TPM. Ya, pero por eso hay que sentarlo, pues. Pero se viene insistiendo, no hay voluntad. Pero hay que hacerlo bien, ¿no? Pues. Pero Rodi, hay que hacerlo bien, como reza el contrato, pues. Si no, porque los otros nos dicen, no, sentémonos, conversemos, sí. Vamos a ver, si es que no implica modificación, ahí conversemos. No, señor. Aquí hay que hacer como dice el contrato. Hay que activar, obligarlo con la cláusula de controversia. Pero cuando se quiere tener un acercamiento, ponen medidas cautelares. Pero hay que pelearla, pues, hay que lucharla, pero con las armas que establece el contrato. Pero mientras una parte está con fusil, la otra tiene apenas navaja. La pelea es peleando, hay que fajarse. Yo le digo una cosa, ¿qué hubiera pasado a la inversa si el desequilibrio económico financiero fuese en perjuicio de TPM? ¿Usted cree que no nos lloran a partir del primer año y nos ponen demandas internacionales? Así funciona igualito. Esta es una ecuación, 50 y 50. Entonces, es perfectamente posible, no es extraño, no es abominable. No, si TPM hubiera sido la perjudicada, como fuera APM, ya hubiéramos equiparado, o sea, ecuación económica financiera. Su posición en la parte final, es decir, que no se caiga el convenio, que no se caiga el contrato, que no ocurra con lo que pasó con la anterior... Con Hutchinson, que al principio se tenía miedo, decían que ese cuco era muy grande, que si se daba de baja, ni siquiera el Estado ecuatoriano alcanzaba para pagar esa demanda. Han pasado los años y no ha pasado nada. Vea, tenemos pésimas experiencias en los arbitrajes internacionales. Ahorita tenemos como 2.000 millones más o menos. Que pagar, sí. Tenemos que pagar, ¿ya? Entonces, hay que honrar la inversión extranjera directa. Hay que ser respetuoso, pero tampoco permitir el abuso. Pero yo creo que sí podemos mejorar las condiciones de ese contrato. Usted lo señala, no podemos permitir el abuso. Quiere decir que sí se percibe en el aire aquello. Totalmente. Yo no creo que el contrato sea lesivo. ¿Por qué? Porque jurídicamente la lesividad primero hay que declararla. Y segundo, en sede administrativa, y segundo, en contencioso administrativo, determinarla, cuantificarla. Usted no puede decir, es lesivo, ya, dígame cuánto. No es así nomás que usted dice es lesivo, ya. Entonces, yo creo que Pero si hay informe de la Contraloría, de los... Pero no dicen lesividad, ya. Pero bueno, independientemente del tema, vea lo que nos pasó. Yo voy a hacer una extrapolación. Vea lo que nos pasó, lo que dijo mi buen amigo, el presidente del Comité Técnico Ciudadano del aeropuerto. Dijo que la oferta de CAC de 253 millones era muy pobre. Ahora no hay para comprar papel higiénico en el aeropuerto. Acabo de venir anoche en el aeropuerto.
Penoso. Así que, cómo se deteriora esa infraestructura. Penoso. Si nos están escuchando. 253 millones y ahora no hay las bandas dañadas, los sanitarios destruidos. Aire acondicionado. No funciona. Aire acondicionado falla. ¿Y por qué? Porque dijimos en su momento, nos pusimos exquisitos. No, es muy pobre, queremos el aeropuerto intercontinental. Deje que empiece y poco a poco vamos viendo, vamos ampliando. Ya cometimos ese error. Hutchinson, con el aeropuerto de Eloy Alfaro de Manabí, no es de Manta, sí, es de Manabí, el único operativo. Ya cometimos ese error, hoy día pagamos las consecuencias. Honremos los contratos, pero en condiciones favorables para la entidad delegante, para el Estado ecuatoriano. Esperemos que sus palabras sean escuchadas, en este caso por la empresa que está a cargo del puerto, y que se sienten a dialogar y que se lo haga de una manera transparente y no mientras hay buenas intenciones por parte de los manabitas y del Estado ecuatoriano, de manera paralela se estén colocando medidas cautelares que impiden todo ese avance que se tiene en cuanto a el puerto de Manta. Hemos dialogado con don Jorge Marcelo Lors Ojos, ex ministro de Transportes y Obras Públicas del Ecuador. Señor Marcelo, le agradecemos su presencia. Siempre por los micrófonos de Radio Visión están abiertos para escuchar sus puntos de vista, siempre tratando, y lo hemos hecho en el respeto, tal como dice la normativa, esperando de que al momento que salga el sol traiga buenas perspectivas, buenas esperanzas, no tan solo como usted lo dice, el puerto está en Manta, pero es un puerto y un aeropuerto de los manabitas y de los ecuatorianos. Así es, Rodi, vea, tantas ciudades que no quisieran tener la situación envidiable de Manta, puerto y aeropuerto, son un complemento de desarrollo, de crecimiento, pero los tenemos ahí inexplotados. A Querex, a 10 kilómetros por hora. Hay que dinamizarle, hay que inyectarle, hay que equiparar esas condiciones y hay que darles vida. El Estado no tiene recursos, no hay ni siquiera para pagar sueldos. Tenemos que fomentar la inversión privada, las asociaciones público-privadas, y yo celebro que el gobierno del presidente Noboa haya aprobado un buen texto que ojalá dinamice la economía del país a través de la inversión extranjera directa. Y muchas gracias, les agradezco a Roy, Roberto y Tangi por la apertura y un respetuoso saludo a su numerosa audiencia. Perfecto, gracias a usted también. Hemos dialogado con Jorge Marcelo Lors Ojos, ex ministro de Transportes y Obras Públicas. Vamos a una pausa comercial, ya tendremos más información aquí en su radio preferida, Radio Visión.